9 de la mañana, 23 minutos, ya estamos recibiendo en este caso a nuestra segunda invitada, la directora del Hospital Pereira Rosell, Victoria Lafluf. Bienvenida, buen día, un placer tenerla aquí en la mañana de Arriba. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, el primer semestre de este año, un aumento, lo veíamos prácticamente en el comienzo del programa, cuando Lorena les decía los temas que íbamos a tratar, se ha dado un incremento en los nacimientos prematuros en el Hospital Pereira Rosell. Lo primero que uno debería preguntar es si esto obedece a alguna causa en particular, a varias causas, y si se tiene detectado además cuál puede haber sido el motivo de esta situación. Bueno, les cuento un poquito. Lo primero que es importante resaltar, este informe que ustedes vieron es un informe que se hace como para hacer un corte a mitad de año y ver cuáles son los indicadores o cómo vamos con los indicadores de todo lo que tiene que ver con la maternidad, los resultados materno-perinatales, como les llamamos, y observar algunos fenómenos que todavía puedan llegar a ser, bueno, analizados y trabajados para el segundo semestre del año. En realidad, el porcentaje de prematurez sigue siendo muy similar al año anterior. Subieron algunos, estamos en el entorno del 12,5, 12,7%, que no es muy superior al año pasado, pero es una cifra que igual nos pone en atención para lo que es el segundo semestre del año. Igual nosotros siempre trabajamos en el sentido de decir que el nacimiento prematuro no necesariamente es una cosa negativa. Eso es un concepto que a veces uno lo tiene arraigado porque justamente trabajamos en la prevención de la prematurez, pero hay que trabajarlo de la mano con otros indicadores que tienen que ver justamente con los resultados. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, el equipo terapéutico interviene muchas veces en un embarazo conjuntamente con la mujer y su familia para una culminación antes de la fecha esperada por razones de salud del feto o de la madre. Y ese nacimiento prematuro en realidad es un nacimiento que está planificado y que es mejor que sea así, claro, porque se condice con otros resultados. Es decir, si eso nosotros lo miramos también en términos de la evolución de los óbitos fetales, de la mortalidad neonatal, de algunos resultados más que tienen que ver con qué es lo que pasa con ese niño, ese recién nacido después. Y bueno, se suma además a lo que es el trabajo posterior con esos prematuros, que en realidad venimos trabajando ya hace tiempo en muy buenos resultados con edades gestacionales y pesos incluso cada vez más bajos. Si bien ha aumentado entonces la cantidad de nacimientos prematuros, eso no se condice con la cantidad de muertes o con el índice de recuperación, no, o niños que crecen y traspasan eso sin secuelas. Al contrario, cada vez más podemos ver resultados muy positivos con niños con un porcentaje altísimo de niños de prematuros que pasan, que son controlados en su primer año y hasta los 3 años, incluso en algunos casos en el hospital, el mayor porcentaje de ellos sin secuelas. Todavía tenemos un porcentaje un poco mayor en lo que son los menores de 1000 gramos, 800 gramos, que bueno, ahí es donde en general edades gestacionales más tempranas y bueno, ahí es donde se siguen fortaleciendo los cuidados. Esta tendencia al aumento, ¿dónde se ve más? En prematuros severos, que son menores de 1000 gramos, ¿no? O ya en las etapas, digamos, más finales o de un embarazo más avanzado. ¿Dónde se da más ese aumento? Los resultados en realidad dependen de cada caso. A veces no está vinculado a la edad o al peso, sino a la situación del control de ese embarazo o de ese caso en especial, cuál es la causa de la prematurez. Pero en general se asocian, sí, a términos más severos, es decir, con edades gestacionales menores y pesos menores. Y entonces, a nivel general, ¿este aumento se justifica o se relaciona con o sea, con más cantidad de embarazadas que no se controlan? No, eso también es muy importante destacarlo. Nosotros veíamos, también lo comparábamos con las cifras de lo que es el control de las embarazadas en cantidad y en calidad. Y los indicadores, eso es muy bueno de resaltar porque habla de una red de contención, tanto en el primer nivel de atención, en lo que sean las policlínicas, los centros de salud, como los casos de alto riesgo que se atienden en el hospital, que se mantuvieron cifras de control, por supuesto que este año y el año pasado con características similares. Hubo casos en que el médico tratante, la obstetra, consideraba que se podía
separar algún control y hacerlo en forma virtual, pero siempre que la paciente lo requería y con una periodicidad, eso sí, establecida, mantener los controles presenciales, lo cual entendemos que es un logro muy importante. No bajaron las cifras de lo que es la cantidad de embarazadas con buen control en cantidad, lo cual para nosotros es muy importante. Esto lo cerramos el año pasado y también empezamos, como les decía al principio, a ver las cifras del primer semestre, porque también son las que nos permiten ver, bueno, cómo va este año. Y en ese sentido surge, el otro día me consultaban, tenemos como una tendencia en este primer semestre, que no sabemos si se va a consolidar hacia el final, de que esa tendencia que veníamos en descenso progresivo de la natalidad en línea con lo que es la tendencia del país, bueno, no parece marcarse este año. Si cerráramos las cifras ahora en esta misma tendencia, quedaríamos un poquito por encima de lo que fueron los nacimientos del año pasado, lo cual sería un punto de inflexión, pero todavía es un poco pronto para concluirlo. Hay que esperar medio año más para realmente ver si esa tendencia se consolida. ¿Cuál es la calidad de vida que se tiene a partir del nacimiento del bebé prematuro? Imagino que obviamente debe haber una diversidad de casos porque tendrá que ver justamente con esa prematurez, pero ¿qué se obtiene, o sea, qué podemos esperar en general de la calidad de vida a posteriori o de aquellas complicaciones que de repente puedan terminar siendo crónicas en un bebé prematuro? Yo les diría que en Uruguay estamos cada vez más a nivel de países con cifras comparables con países del primer mundo. Estamos trabajando en la evolución de esos resultados que tú me preguntas, ha sido muy importante en el Uruguay en los últimos años, no solamente desde el punto de vista tecnológico, no solamente desde el punto de vista de los equipos humanos, sino de lo que es toda la prevención antes del nacimiento, ¿no? Todo lo que es el diagnóstico prenatal, que le llamamos, cuáles son las causas que pueden estar vinculadas a la prematurez, que son determinantes para esa situación, para la sobrevida de ese recién nacido posterior al nacimiento. El abordaje de las complicaciones asociadas a la prematurez, sobre todo los prematuros extremos, se sigue especialmente con equipos técnicos que abordan en forma multidisciplinaria desde oftalmólogos, otorrinos, conjuntamente con los neonatólogos, neurólogos. Pero yo haría énfasis en lo que es lo determinante, que es lo previo, ¿no? Saber cuáles son las causas que están asociadas a cada caso y en qué se puede intervenir lo antes posible para mejorar esos resultados y esa sobrevida, la morbilidad que le llamamos después del nacimiento. Cada vez más vamos trabajando y formando equipos en Uruguay para lo que es el intervencionismo fetal, es decir, algunas causas que pueden incluso corregirse antes del nacimiento y que permiten a esa madre y a ese niño llegar al nacimiento prácticamente como un caso sin mayores riesgos ni complicaciones. Es decir, creo que eso nos va cambiando mucho los resultados que siguen a posteriori. Victoria, me quedé pensando en el tema de esta tendencia en este tramo del año a un pequeño aumento de la natalidad después del año pasado. ¿A qué se debe, no? Porque tampoco necesariamente es una buena noticia. ¿En qué sentido lo digo? Que ¿quiénes son quienes están embarazándose más? ¿Tiene que ver con el que aumentó el embarazo no deseado, con el que aumentó el embarazo en adolescentes, en niñas? ¿O no? Espero que no. No se trata de adolescentes en realidad. Yo creo que igual es una cifra, estamos hablando de muy poquitos números de diferencia con respecto al año pasado. Lo que pasa es que venimos viendo desde hace unos años, estábamos por arriba de los 6.000 nacimientos, venimos ya en los últimos años llegando a menos de los 6.000. El año pasado fueron 5.903 nacimientos, si no me falla la memoria ahora. Y bueno, de acuerdo a lo que es la cifra del primer semestre, si siguiera con esa tendencia, estaríamos un poquito por arriba. No es un número que es creo que una cifra significativa como para sacar ya conclusiones, pero no es que se enfoque en adolescentes. Se enfoca más bien en pacientes mayores y en realidad en general en pacientes que ya tienen una gesta previa, o sea, es algún hijo, no son unigestas como le llamamos a pacientes que embarazadas por primera vez, sino pacientes que ya tienen antecedentes, o sea, de hijos previos.
eso lo dejaría como para una charla cuando cierre el año y observar esos resultados para no anticiparnos mucho. Pero sin duda en línea con lo que es el trabajo que se está fomentando también a nivel del gobierno, empezar a esa discusión de políticas que fomenten la natalidad, surgió como un dato que, bueno, que nos llamó la atención y empezamos como a observar un poquito más a ver qué era lo que estaba favoreciendo. Les cuento que cosas que para nosotros creo que son muy significativas. Nosotros en el hospital tenemos un banco de leche humana que en otros países del mundo la recolección de leche humana en el marco de la pandemia disminuyó notoriamente, o sea, la donación. Las mujeres en realidad no querían el sistema de salud cerca de sus casas y de sus hogares. En Uruguay eso no pasó. Creo que el teletrabajo, el hecho de poder estar más en casa, pudo generar mayor cantidad de personas que querían donar leche materna, el excedente de leche materna. Entonces creo que hay una serie de factores que tal vez hay que mirar en conjunto de qué puede estar incidiendo en cuanto a esa decisión o no de tener más hijos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta visita. Ha sido realmente un placer dialogar con usted. Un gusto, gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con la doctora Victoria Lafluf, directora del Hospital Pereira Rosell.